A continuación, para dar inicio a este seminario, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Paulette Bernal Tapia, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en conducta alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. También es diplomada en intervención clínica infanto-juvenil de la U de Valparaíso, en neuropsicología infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en desarrollo y salud integral de adolescentes de la misma casa universitaria. También es docente de pre y posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de ser integrante del equipo del Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria de la misma sede estudiantil, además de ser la directora del diplomado en trastornos de la conducta alimentaria de INADIPA. Dicho esto, le damos el paso a Paulette para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Marí. Bienvenidos todos, todas, todes a las más de 100 personas que tenemos el día de hoy. Muy agradecida de que se tomen una horita y un poquito más para participar de esto. Así que, sin más, vamos a empezar esta presentación. Ahí estamos. Bueno, el nombre del seminario ya lo conocen, los objetivos de esto es bastante más breve, así que vamos a hablar un poquitito de todo para dejarlos ojalá con ganas de poder tomar este curso que se viene ahora en, no sé, un par de semanitas más, ya junto además a la doctora Denise Con, que va a tomar la primera parte de este curso. Entonces, al final de este seminario, idealmente vamos a poder saber sobre mecanismos específicos mediante los cuales redes sociales y cultura de influencers contribuyen al desarrollo y mantenimiento de TCAs en poblaciones vulnerables y evaluar críticamente la evidencia sobre esta relación entre uso de plataformas digitales y sintomatología de TCA. Esta es una de las clases, yo diría que más cambia o más ha cambiado durante los años. Yo hago clases bastante similares desde ya el 2023 y realmente ahora ya pasados 5 años se ha notado el efecto que tuvo todos estos meses que nos tocó vivir encerrados y también cómo eso ha afectado la relación con nuestros cuerpos. Referente a lo que es trastornos alimentarios, ustedes se podrán dar cuenta que tuvimos un incremento significativo. Se nota en realidad bastante ya que se empezó a estudiar ya desde el 2018, que se podría haber observado un incremento, pero entre medio tenemos todo lo que es la pandemia. Entonces las consultas porque sean menores de 17 años ya se presentan en el doble. Eso lo puedo confirmar también desde la práctica clínica, están llegando muchos adolescentes. La mayoría está casi la mitad está haciendo comparaciones sociales frecuentes y esto está relacionado cada vez más con un riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. Esta es una de las cosas que se ha ido observando, un fortalecimiento en realidad entre la relación del uso de redes sociales y el desarrollo de un trastorno alimentario, entendiendo que los trastornos alimentarios tienen siempre un origen multifactorial. Este factor está relevando, está siendo bastante relevante dentro de el desarrollo de este tipo de patología. Tenemos, de hecho, un aumento desproporcionado del diagnóstico, efectivamente, en población adolescente y adultos jóvenes, que son, si ustedes se fijan, el segmento que está utilizando en su mayor medida este tipo de plataformas en realidad que se basan en la imagen. La expansión masiva de plataformas visuales, esto parte con Snapchat, que no pegó tan fuerte, por lo menos en Chile. Ahí creo que también sería interesante de los que están desde México que nos cuenten cómo ha funcionado Snapchat allá, porque tengo entendido que al menos en Estados Unidos sí, todavía se sigue utilizando y es una plataforma también eh, quizás no con tanta relevancia como está teniendo TikTok, pero al menos, o sea, no una despreciable en realidad. Y además contamos con Instagram que hizo esta migración, partió como una red social de fotos, pero también empieza a migrar a un funcionamiento bastante similar al de TikTok, de esto de los videos cortos. Y esto en conjunto con la pandemia
que nos significó un cambio bastante drástico en nuestras rutinas a nivel general en la población. Implicó un uso y un aumento de muchas más horas de uso de redes sociales, lo cual sin algún contexto, sin alguna contención, también se vuelve problemático en realidad. Estamos en un contexto bastante complejo, como se podrán dar cuenta. Ahora, ¿qué está pasando? Aparecieron los influencers. De un momento a otro nos vimos rodeados de eh, todas estas formas de compartir contenido, esta creación de contenido y esta idea de el llegar cada vez a más personas con un mensaje. Y en estos mensajes tenemos tres particularidades en realidad que nos impactan directamente en el trabajo y en el foco en trastornos y en conducta alimentaria en general, que son los influencers primero de nutrición, que aparecieron de todos los espectros de las especialidades y de las humanidades en realidad. Y con esto quiero decir que hay muchos que lo hacen sin tener las credenciales o algún respaldo o algún éticas, digamos, mínimas de entrega de información. Entonces tenemos en la promoción de dietas bastante restrictivas el famoso detox que en un momento empezó a aparecer en todas partes. O sea, primero quizá, o sea, de cierta manera siento que se logró lo mismo o lo que quiso, o lo que siempre quiso lograr Herbalife, que era reducir la vida a batidos. Esta es como la evolución al final de todas estas dietas detox, de toda esta intención de limpiar el cuerpo. Ya no es adelgazar necesariamente, y ahí es donde ha ido mutando un poco esta obsesión que estamos desarrollando con el cuerpo, entendiendo que esto es muy relevante en los trastornos alimentarios porque la patología central tiene que ver con la sobrevaloración del cuerpo, la figura y su control. Y en este caso, estos influencers juegan directamente con esas sensaciones, en realidad. De ahí tenemos los influencers del lado fitness, donde se promueven estas rutinas que son extremas, que en conducta alimentaria nosotros las catalogamos como ejercicio excesivo, cuerpos idealizados y estas transformaciones corporales que suelen ser drásticas, esta idea del antes-después, eh, personas que incluso pueden, con la mejor de las intenciones, por ejemplo, documentar, digamos, estos procesos de pérdida de peso. Entonces empiezan a mostrar cuáles son sus formas de hacerlo, intentando pensando en realidad que esto es algo extrapolable a la experiencia de los demás, entendiendo que, nuevamente, el peso también responde, el tamaño corporal responde a muchos más factores que el simplemente modificar la alimentación o la actividad o la actividad física. Entonces, al final se termina promoviendo una idea que es que está alejada de mi realidad en particular, de la persona que lo ve versus la persona que lo está promoviendo. Y después tenemos los influencers de entretenimiento slash estilo de vida, que estos a veces pasan como un poquitito más como por debajo, porque no están promoviendo directamente una acción propiamente tal, como sea una dieta, como sea una rutina de ejercicio o una conducta propiamente tal, sino que promueven o sea, muestran cómo es un día en su vida, entendiendo que esos días están bastante editados, están bastante guionados también y promueven estos estilos de vida y estándares de belleza inalcanzables, o sea, entendiendo que si se está vendiendo un estilo de vida que también cuesta una cierta cantidad de dinero, que requiere un cierto tiempo de dedicación, que nuevamente no es extrapolable a la experiencia de todo, o sea, del ser humano común y corriente, más aún pensando adolescentes, personas que todavía tampoco tienen independencia económica, puedan estar viendo a través de las redes sociales. Entonces, se promueven estas ideas con insisto, con esta idea de extrapolar, de que lo que yo, o sea, porque yo puedo, el resto puede. Y ahí es donde tenemos las complicaciones en realidad, porque está nuevamente relacionado con el desarrollo de trastornos alimentarios, específicamente los influencers del área de la nutrición, aquellos que eh, ponen recetas o es un día de lo que yo como, por ejemplo, que es una moda, una trend que en algún momento apareció. Y esto nuevamente no es extrapolable a la experiencia de nadie más que de la persona misma que está comiendo en ese momento. Intervienen demasiados factores, pero se promueve como el yo puedo, tú puedes comer exactamente lo mismo y vas a tener este tipo de cuerpo, vas a tener este tipo de vida, vas a tener.
este tipo de salud también, porque mucho desde el lado de la nutrición viene enmascarado con el tema de la salud. O sea, de este tema de comer orgánico, de comer menos cosas el tema de comer menos procesado, ultra procesado, ahí podemos darle un poquito más del beneficio, pero todo esto, el tema de comer procesados, el clean eating, que también ha aparecido dentro de estas modas o estas trends, está relacionado directamente esta predice los síntomas de trastorno alimentario, ya que promueven básicamente conductas alimentarias alteradas, como nuevamente la restricción o la ortorexia, como este comer exclusivamente de cierta manera. Al final el clean eating implica un cierto grado de obsesión sobre la alimentación o una hiperalerta sobre la alimentación que termina siendo patológico al final de cuentas. Entonces, cuando se siguen muchas de las múltiples categorías, además aumenta el riesgo. O sea, si somos justos, la mayoría de los que podemos estar acá, estamos, hemos visto incluso en nuestros feed de redes sociales de las tres categorías de influencers, independiente de que los sigamos o no incluso. Entonces ahí también tenemos que ir viendo que ni siquiera es necesario seguirlos para poder caer en este riesgo. ¿Por qué? Porque el algoritmo funciona sin necesariamente estar siguiendo a las personas. De hecho, por algo también Instagram tiene que uno elegir la opción de ver solamente el contenido de las personas que uno sigue. Es algo voluntario. El default, el modo, digamos, estándar que tiene Instagram es de mostrarte el contenido de no necesariamente personas que tú conozcas. Entonces, el riesgo en realidad puede ser incluso aún mayor del que creemos. No es necesario seguirlos porque los contenidos pueden aparecer simplemente por haber puesto me gusta, por haberse quedado más de 20 segundos mirando un video. Y además tenemos cómo se relaciona este contenido que a nosotros nos llega con nuestras propias categorías en realidad. Y la comparación social es algo que es parte de la experiencia humana, pero en el contexto físico, por sobre todo de la sobrevaloración del cuerpo, se transforma en esta arma que puede utilizarse en contra incluso de uno mismo. Entonces ahí tenemos mecanismos diferentes en realidad, que es primero la comparación social ascendente, que es la comparación con personas percibidas como superiores en atractivo en delgadez. Yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, nosotros nos comparamos con dos objetivos, o para hacernos sentir más mal de lo que ya nos sentimos, en este caso la comparación social, o para hacernos sentir un poco mejor de cómo nos estamos. Entonces yo me comparo para arriba o me comparo para abajo. Y en este sentido, puede ser alimentar la insatisfacción corporal esta comparación social ascendente a esta persona que también se transforma en este modelo en muchos casos. Es como si yo, en el caso de los adolescentes se da mucho esto de intentar imitar la alimentación incluso, o las formas o las cosas que hace esta otra persona con la que yo me comparo hacia arriba para poder, con la ilusión de poder llegar a tener ese mismo cuerpo que en realidad también esconde esta idea de sentirse igualmente validado que esa persona. También tiene que ver con esta percepción del sentirse parte, del sentirse excluidos dentro de estos grupos sociales, sobre todo en lo que respecta a la adolescencia. Y en el caso de la comparación social descendente, por lo menos o sea, principalmente en el caso de los adolescentes, es como si yo estoy, o sea, o si yo me veo mejor, según mi percepción, que esta persona, va a estar todo bien, pero instantáneamente genera este límite. O sea, yo tengo ahora se transforma en una presión de yo tengo que hacer todo lo posible para evitar llegar a ser como esta persona con la que yo me comparo hacia abajo. Entonces, el alivio es bastante poco duradero en realidad y cuando uno lo conversa con los pacientes, ellos también se van dando cuenta de que al final es un alivio muy temporal. Y además refuerza esta idea de que lo que hay que manejar, lo que hay que modificar es el cuerpo y que en el caso que se llegue a tener un cuerpo fuera del estándar que se quiere, digamos, o al que se aspira, se pierde, digamos, mucho más de lo que realmente están perdiendo, entendiendo también que se está valorando a nivel social. Los cuerpos delgados están volviendo a estas modas de ultradelgadez, así que también estamos en un contexto mucho más complejo del que estaba antes. Además, junto con este algoritmo que, como no es, se hace inconsciente en el caso del uso el uso digamos, este doom scrolling o este uso que tenemos más descontrolado de redes sociales. Entonces, funcionan estos algoritmos como cámaras de eco. Y
Sí, no sé si ustedes lo vieron en algún momento, pero hace no tanto tiempo, también es una ejecutiva, creo, de Facebook, si no me equivoco, de Meta en este caso, reconoce que se está intentando amplificar estas sensaciones de insatisfacción corporal específicamente en adolescentes. Entonces, esta es una intención que lleva a este enganche mayor con estos contenidos. Entonces, al final termina siendo una cámara de eco bastante fuerte. Los algoritmos personalizan este contenido basado en las interacciones previas, como digo, no necesariamente es el me gusta, es el guardar, es el pasar más de 20 segundos mirando un video. Entonces los usuarios vulnerables, reconocidos ya por estas plataformas de redes sociales, reciben contenido progresivamente más extremo, o sea que va amplificando esta sensación que podría haber sido mucho más manejable. Y eso dificulta bastante que se pueda salir de ahí. Entonces, es muy importante abordar el uso de redes sociales, tanto el propio como el de las personas cercanas, digamos. Y en el caso de aquellos que trabajamos con personas, también el uso que estas personas están teniendo, no solamente en el caso de los adolescentes, también en el caso de los adultos y de los adultos incluso ya en fases mayores, porque por ese lado también no tendríamos quizás tantas presiones respecto de la imagen corporal, pero sí tenemos todo el auge de las fake news, el contenido basado en IA que está llevando a las personas a asumir información falsa como real. Entonces tenemos un tema en el uso de redes sociales en general. Entonces uno de los factores que median dentro de esto es primero la insatisfacción corporal, que suele ser algo que está presente, o sea, estamos en una sociedad que promueve la insatisfacción corporal. Eso voy a aprender, trabajando ya en este sector del mundo. Entonces tenemos esta insatisfacción corporal que, como les menciono, se promueve incluso desde la cultura de la dieta, desde este tema de la modificación corporal, ya que estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, como Ozempic, eh, que nos están promoviendo para el uso que fueron creados, que es el manejo de la diabetes tipo 2, sino que para la baja de peso. O sea, estamos en un constante recibir información del cuerpo, hay que modificarlo de alguna u otra manera. Entonces, en los adolescentes, además, se toma de todo el proceso de desarrollo de identidad, el cual además tiende a ser muy, o sea, está muy relacionado con la relación con los grupos de pares. Ahora estas interacciones además están en un mundo más, en el mundo virtual, extiende, digamos, el mundo en el que interactúan los adolescentes, entonces tenemos una combinación bastante compleja que es importante abordar. Entonces actúa como este puente entre la exposición digital y la sintomatología clínica. Entonces, si yo entro con un grado de insatisfacción corporal previo, lo que puedo esperar de la red social es una amplificación de este y una amplificación de esta al punto tal de poder llevarme a la acción. O sea, esto podríamos considerarlo como un efecto precipitante de un trastorno alimentario o de una alteración de la conducta alimentaria. También la internalización del ideal de delgadez, como les mencioné, ahora está volviendo con un poco más de fuerza, estas modas que estuvieron también presentes en los 90 cuando a mí me tocó ser niña en este caso, este tema o sea, de los 2000 en realidad, donde fue el tema del pantalón a la cadera, el tema de que se vean los huesos de la cadera, que se noten nuevamente los huesos de la clavícula, este famoso espacio entre las piernas, empieza a internalizarse esta idea de que ese es el cuerpo ideal. No es un cuerpo delgado, es el cuerpo ideal. La adopción de estándares que están promovidos y el intentar llegar a eso también se está enmascarando como disciplina. No, es que es una persona, o perseverancia, o sea, una persona que sigue sus objetivos, o sea, se está tiñendo de todos estos valores que pudieran ser positivos, pero por un objetivo que al final es autodestructivo en el caso de un trastorno alimentario. Esto correlaciona directamente con las conductas restrictivas y las conductas compensatorias. Además, el cuerpo se va a resistir a la restricción y eso puede generar también un control a nivel alimentario que necesite ser compensado mediante sea
purgas o ejercicio excesivo o una restricción más fuerte posterior. Y además tenemos la manipulación de las imágenes y los filtros. Esto ya viene desde ya el 2018 con la dismorfia de Snapchat, y de hecho hace un par de años, un año atrás si no debe ser, también estudiantes me habían mencionado que hubo un problema respecto de un tipo de iPhone, un cambio de iPhone que venía, parece uno con la cámara con un filtro como preinstalado. Y creo, no recuerdo si fue del 15 al 16, probablemente, donde se le quitó este filtro y la gente empezó a reclamar, o sea, en ciertos sectores, porque ya estamos bastante disociados de nuestra imagen a través del uso de filtros faciales y corporales. También aquí entra también el uso de la IA, entonces nos hemos también despersonalizado mucho de nuestra imagen. Y esto genera mucha más insatisfacción corporal, la cual nos puede llevar a desarrollar conductas alimentarias alteradas que pueden terminar en un trastorno alimentario. Las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad, me las vengo mencionando en realidad hace rato, que son los adolescentes. Hay una mayor susceptibilidad, hay una identidad en construcción, hay un desarrollo neurológico que está andando todavía, entonces tenemos mayores grados de impulsividad, por ejemplo, en el hacer conductas, por ejemplo, como la de someterse a una dieta o empezar con algún tipo de purga. Entonces tenemos además una vuelta, como dije, en ciertos sectores a empezar a objetivar a las personas por su cuerpo. En el caso de los adolescentes también son más vulnerables a dinámicas de bullying por tamaño corporal y eso en general es bastante, es uno de los factores de riesgo más grandes que hay para cualquier en realidad para cualquier enfermedad de salud mental, la experiencia de bullying y los trastornos alimentarios acá no son excepción, de hecho están bastante relacionados cuando el bullying tiene que ver con este tema. Y en el caso de los adultos jóvenes, también por la transición del periodo del desarrollo, salir del colegio, entrar a la universidad, y también o continuar, digamos, con la vida después del colegio, entendiendo que no todos los caminos van hacia el mismo lugar, y la búsqueda de validación social, y también las dinámicas que se puedan establecer de grupos. En el caso del género, los estudios indican que al menos el uso de redes sociales relacionado con la insatisfacción corporal y la comparación social afectan sí, un poco más a las mujeres en realidad, versus los hombres. Ahora, en el caso de los hombres existe esta creciente presión por la musculatura, en este caso el contenido fitness es el que está llegando, el que está atravesando mucho más a los hombres, y es posible que esta presión, digamos, se observe mayormente en mujeres, también por el hecho de que hay más estudios en mujeres que en hombres. Así que yo creo que todavía tenemos bastante que decir respecto a la experiencia que están teniendo los hombres actualmente en el uso de redes sociales y el desarrollo de conductas alimentarias alteradas, porque existe ahora mucho más contenido que puede estar, o sea, que está apuntado a eso. Y también desde el lado de la nutrición, el uso de suplementos de muchos tipos, también el hecho de que la mayoría de los suplementos tanto en Estados Unidos como en Chile, no están regulados en realidad por algún organismo de salud, más allá de los organismos del mercado en realidad. Entonces, eso también puede poner en riesgo a los hombres respecto de sus propias conductas alimentarias. Y eso también aplica para las personas no binarias y trans, ya que se agrega esta disconformidad corporal en la experiencia de la disforia social, por ejemplo, cuando se asume el género equivocado, o sea, otra persona asume el género equivocado de la persona trans, eso también aumenta esta vulnerabilidad y además por el hecho de ser una población que está poco observada. O sea, también ahí tenemos que poner un ojo mucho más atento a esta población que estamos en bastante deuda. Y en el caso de la vulnerabilidad por uso de plataformas, todas aquellas que tengan contenido visual predominante, que son prácticamente las que más se están utilizando actualmente, es Instagram, TikTok y Snapchat. Estas tienen un mayor riesgo asociados por el mismo hecho de estar poniendo la imagen como algo constante, como decía, en el uso de redes sociales.
Los hallazgos principales que se han encontrado en las últimas revisiones sistemáticas, que ustedes encontrarán las fuentes acá abajo, hablan de que aún hay una comparación corporal que es frecuente. Y esto tiene que ver con un riesgo elevado de los trastornos alimentarios. Mientras más conducta de comparación yo tenga, o sea, mientras más me compare con otras personas en términos de frecuencia, más riesgo hay de desarrollar un trastorno alimentario. Como les digo, la población y este uso también de redes sociales ha hecho y ha vuelto es relevante la conducta de comparación corporal. O sea, se insta un poco a hacerla porque se ha equiparado a este lugar social. O sea, yo tengo un cuerpo que me valida frente a este grupo de pares, pensando sobre todo en el caso de los adolescentes. En el caso de la influencia de los influencers, valga la redundancia, sobre todo los que tienen que ver con la línea de nutrición, son aquellos que podrían tener un mayor riesgo. O sea, mientras más cuentas se sigan en esa línea, también se puede aumentar mucho más la obsesión con la alimentación, con calorías o con cantidades de comida, que son conductas que son observadas dentro de, por ejemplo, la anorexia o la bulimia. Y también el trastorno por atracón en realidad, porque es un pensar constantemente en comida, en calorías, en qué voy a comer, en qué no voy a comer, pero que si como esto después voy a tener que sacando toda la matemática, digamos. Y en muchos casos, como les decía, muchos influencers quizás con la mejor de las intenciones muestran recetas y ponen todos los contenidos calóricos que tiene esta receta o todos los contenidos nutricionales de esta receta, con esta intención de entregar información. Pero al final de cuentas, tener tanta información, esta sobrecarga de información también puede agotar y puede obtener más bien un efecto paradójico. La manipulación fotográfica también correlaciona con mayor riesgo el uso constante de filtros, se viene hablando hace bastante tiempo. Y como les mencionaba, hemos aumentado, o sea, se ha ido haciendo cada vez más evidente el riesgo. Se sabe hace bastante tiempo que había una relación, pero ahora se está estableciendo que esta relación es muy importante y es algo que tenemos que ponerle más ojo del que estamos teniendo actualmente y ya estamos atrasados porque ya tenemos todo el tema de la IA para poder lidiar con la imagen corporal y todavía no hemos solucionado esta primera parte. Además, acá se agrega el tiempo que se utiliza en redes sociales, que esto también viene desde la pandemia, donde hubo un aumento en el tiempo que uno pasa en redes sociales y más de 3 horas ya tiene una asociación significativa con síntomas de trastorno alimentario. Claramente, si uno pasa más de 3 horas viendo un contenido que no tiene nada que ver con imagen corporal, va a ser muy difícil desarrollar un trastorno alimentario, pero cuando sumamos estos factores tenemos combinaciones que no son tan difíciles de conseguir, como les decía, el tema del algoritmo, si se usa de forma, o sea, sin conciencia, digamos, es bastante fácil que nos pueda empezar a mostrar mensajes como este contenido pro Ana, pro mía, que existe desde que yo tengo memoria, desde que existe el Internet, lamentablemente, existe el contenido pro Ana y pro mía, pero ha ido migrando. Partió en el auge del Internet como páginas web donde se ocurrían estas mismas cosas en realidad. Se daba la misma información, pero había menos interacción. Ahora actualmente, como tenemos mucho mayor acceso a esta conectividad hiperconectada, ya esto transforma a grupos, por ejemplo, puede ser en WhatsApp, puede ser incluso hasta en Telegram. No hay que mirar y creer que esto no es tan relevante como para estar en estas redes sociales que no tienen rastreo, también es posible, porque y también existen todas estas contenidos que pueden ser pro Ana y pro Mía sin realmente serlo, porque ahí empiezan con el tema del estilo de vida, de la salud, pero al final lo que se promueve son contenidos pro restricción y pro compensación, entendiendo que para tener bulimia no es necesario estar purgando mediante el vómito, puede ser a través del uso de diuréticos, puede ser a través del uso de laxantes también y puede ser a través del ejercicio excesivo. Y todas esas cosas pueden enmascararse como un contenido de salud. Entonces esto ha traspasado ya y ya no pasan a llamarse proanapromía, sino que empiezan a ser los grupos de algún famoso
que hizo una dieta y bajó de peso y se le ocurrió que podía vender su método y al final lo que se trata es mandar mensajes todos los días promoviendo que hoy día te sacaste el desayuno, fantástico. Hoy día solamente tomaste leche al desayuno, fantástico, que al final es una conducta restrictiva porque promueve, claro, saltarse el pan, el famoso, el pobre pancito que por lo menos acá en Chile eh, ha intentado ser villanizado, siendo que es uno de los países que más consume pan en el mundo. Es uno de los principales objetivos de todos estos contenidos pro restricción, o sea, sacar el pan de las comidas. Puede tener obviamente sus beneficios, el reducir o lo que quieran, pero una cosa es modificar la conducta alimentaria y otra muy distinta es promover la restricción. Entonces, tienen estos intercambios de tips para ocultar síntomas, para mantener la restricción y provocar purgas. O sea, también podemos llegar a estos contenidos más extremos. Yo estaba hablando recién de aquellos que son un poco más camuflados, pero también podemos llegar a el tema de cómo se provocan las purgas, con qué es más fácil, instrumentos, ya en el caso de grupos que están directamente motivados con la idea de promover estas ideas. Y se normalizan todas estas conductas destructivas creando esta sensación de comunidad. Estamos todos en esta, estamos todos juntos, entonces si estamos todos juntos vamos a estar bien. Entonces esta sensación de que es parte, si uno es parte de algo más importante. Y esto nos complica porque dificulta en realidad la salida, de la posibilidad de mirar la parte mala de la enfermedad, de todo lo que esto conlleva. Refuerza estas condiciones que son patológicas, todas estas ideas también, muchas ideas que vienen de que a alguien se le ocurrieron en realidad. Por ejemplo, hay pacientes que me han dicho que se sienten mal, por ejemplo, comiendo, no sé, después de las 8 de la noche porque habían escuchado que después de eso, como que el cuerpo procesa la comida de forma diferente y genera más grasa. Entonces, esas son ideas que se han ido traspasando casi como cultura popular, pero que al final es una idea errada que refuerza estos patrones autodestructivos en realidad respecto de la conducta alimentaria. Y cuando existe todo un grupo con el cual yo me vinculo de forma afectiva, o sea, me hacen sentir parte de ese grupo y alguien dice que ese grupo está equivocado, uno suele generar alianza con aquellos de los que yo me siento parte, entonces hace bastante difícil poder abrir esta ventana a la recuperación y genera esta sensación, como decía, de pertenencia a la comunidad que lo hace bastante difícil. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se ha tenido? La verdad es que bastante insuficiente y si ahora lo pensamos también con esta, no sé si estarán dando en realidad, pero hace no mucho tiempo recuerdo que bueno, por lo menos Mark Zuckerberg había hablado de esta idea de quitar a los revisores de contenido de Meta, o al menos los humanos, así que esto también hace que estos contenidos queden también más a fácil acceso en realidad. Y por supuesto que por lo mismo también se ha migrado a estos términos codificados, por eso les decía, pueden encontrarse grupos que estén en Signal o que estén en Telegram, por ejemplo, para poder evitar esta censura en realidad. Y es muy importante el monitoreo continuo, la actualización de políticas, el denunciar, eso es súper importante. Ustedes como usuarios también de redes sociales pueden denunciar contenidos que promuevan también trastornos alimentarios. Está la opción, por lo menos en Instagram, eh, para poder hacerlo. Entonces eso también es importante porque podemos ir ayudando a que estos contenidos vayan saliendo, porque es tanta la información que se va a salir de las manos por más revisores que hayan, por más guía incluso que se utilice, entendiendo además que el sistema es bastante imperfecto. Entonces es importante también que nosotros como personas, digamos, usuarias de redes sociales, también promovamos este uso responsable de ellas y es parte también del ir denunciando estos contenidos que puedan ser eh, digamos, que hagan más mal que bien. Y por eso, porque tenemos que hacer las paces con el hecho de que las redes sociales llegaron para quedarse, que no vamos a poder conseguir que se eliminen, por lo menos en el tiempo más presente. Tenemos que aprender a sacar lo bueno, porque como todo es una herramienta. Y una herramienta nosotros debemos tener el poder de elegir cómo utilizarla. Entonces, tenemos que las redes sociales se han transformado en este factor de riesgo, pero también pueden ser una herramienta para la recuperación. Hace
bastante tiempo en realidad cuando estaba recién, no me acuerdo si fue en el diplomado o ya en el magíster de trastornos alimentarios, llegué a una chica que subía videos a YouTube de ella comiendo comiendo cualquier tipo de comida y dando ánimo a la persona que estaba frente, como interactuando, digamos, con la cámara, pero haciendo que era como una persona con la que ella estaba comiendo en ese momento. Y ese contenido se asoció con personas que tenían dificultades para poder instalar estas comidas, esta realimentación, personas que estaban en estados de restricción y que en muchos casos adultas o personas que no tenían la posibilidad de comer con otras personas en esos momentos. eh, Reportaban que esta chica ayudaba mucho a poder hacer eso. O sea, y eso se logra gracias a, bueno, una red social, digamos, hasta cierto punto en realidad, pero con el video de una chica que cree esto es importante. Eso fue en YouTube, pero perfectamente podría haber pasado en TikTok. Entonces, eh, esto también puede ser una herramienta y nos puede ayudar mucho si logramos dirigirla de la manera adecuada, si logramos establecer este uso consciente de las redes sociales y las utilizamos para nuestro favor, dejamos que en realidad nos manipulen y empezamos nosotros a utilizarlas, porque al final del día el algoritmo decide, pero el algoritmo lo crea una persona. Y el algoritmo es fácil en realidad de entrenar, se entrena solo, se entrena sin que nosotros lo sepamos. Entonces, si podemos hacerlo con una intención, es posible poder llegar a esta parte que ahora, por lo menos en el grupo de amigos, en contextos más coloquiales, no hemos hablado, llegar a la parte buena del Internet. El Internet ha crecido tanto que al final de cuentas tiene todos estos espacios terribles, pero también hay buenos que sí están conectando, que sí están logrando el objetivo que se habían puesto aquellas personas que no querían sacar un beneficio personal, que querían realmente utilizarlo esto como una herramienta social. Entonces tenemos cuál es el uso, tenemos que distinguir primero cuál es el uso problemático, la exposición a contenido dañino, este contenido que está desde el contenido de fake news en adelante, entendiendo que hay muchas profesionales o personas que se hacen llamar profesionales que también están intentando esparcir información falsa. O sea, tenemos desde ahí en adelante. La comparación social constante, este ver redes sociales para realizar esta comparación con grados, con distintos grados de conciencia de que se está haciendo eso, y la validación externa basada en la apariencia, o sea, cuando esta red social se utiliza como una manera de, claro, este influencer X se ve en tal parte, entonces porque él se ve como es, digamos, es así de exitoso, o sea, y si me viera así, sería igual de exitoso, o sea, al final termina siendo este valor solamente entregado a la apariencia, a la imagen. Pero por otro lado tenemos el uso positivo. ¿Y cuándo el uso de redes sociales es positiva? Cuando se generan estas comunidades de apoyo y de recuperación. Hay comunidades que se han hecho, sobre todo en este último tiempo, me ha tocado verlo por el lado de las neurodivergencias. Círculos, digamos, de profesionales que están facilitando también estos espacios de encuentro entre personas neurodivergentes. En el caso de los trastornos alimentarios, bastante de la recuperación, sobre todo en espacios hospitalarios y hospital de día, tienen también un componente grupal, un componente social. Entonces eso se puede facilitar también a través del uso de redes sociales, a través de la entrega del contenido psicoeducativo sobre trastornos alimentarios. También ahí hay que tener ojo, porque que hay que entender que el contenido debe ser psicoeducativo, no mi experiencia como persona con trastorno alimentario, porque esa, nuevamente, es la experiencia propia de cada persona y eso no es extrapolable, pero sí podemos hablar sobre el cuestionar, por ejemplo, la promoción de estos estándares de belleza que son inalcanzables o también el ir desmantelando estas ideas sobre restricción basada en salud que en realidad simplemente son dietas escondidas. Podemos ir hablando sobre de los riesgos también que conlleva un estado restrictivo, que no es llegar y dejar de comer como si, no fuera, como si lo único que fuera a pasar es que uno baje de peso, cuando es mucho más que eso, cuando realmente es un contenido que es responsable en su entrega, es bastante útil y ahí sí es realmente un aporte a este Internet en constante crecimiento. El acceso a recursos terapéuticos digitales, eso también ha sido bien positivo. La pandemia nos trajo toda esta hiper fijación con la figura, con la imagen, pero también amplió mucho más la llegada
no solamente de los profesionales, sino también de los recursos. A través de Internet se puede llegar también a lugares que no se podía llegar anteriormente, entendiendo que esta especialidad también es una especialidad que no lleva tanto tiempo, específicamente en Latinoamérica, no lleva mucho tiempo de desarrollo. Entonces, eso también nos permite llegar a donde todavía no hemos podido por temas de cantidad de profesionales y cantidad de, digamos, recursos. Y conexiones con otros en los procesos de recuperación. O sea, nuevamente, el tema del grupo, la experiencia, mi experiencia como persona que haya tenido TCA, por ejemplo, sirve en esos contextos. O sea, de saber que, o compartir con otra persona, que esa persona va a tener claro que yo sé exactamente lo que está viviendo porque yo también lo viví y que le estoy dando ese apoyo claramente se puede significar de forma diferente. Entonces ahí ese apoyo nos sirve, y nos sirve para poder conectar y se puede conectar a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los determinantes para que esto se transforme en algo bueno, algo malo, algo positivo, algo dañino? La intención, por supuesto, con la que uno entra, por eso es importante concientizar el uso de redes sociales, no en base a los riesgos del uso de redes sociales, sino que de efectivamente estar conectado con lo que uno hace, porque la definición del término doom scrolling tiene que ver con esto de que mi mente está en cero, digamos, en esta red, en este modo de default, que nos suele llevar a lugares que suelen ser o neutros o desagradables. Entonces, se trata de volver a tener este manejo, este control, pero en un sentido muy empático con uno mismo, muy compasivo. Los contenidos siempre van a ser muy determinantes, es muy diferente a que yo use redes sociales para ver puras imágenes de animales, por ejemplo, que es algo que les sugiero activamente a mis pacientes. Trata de darle me gusta, guarda, comparte muchas fotos de perritos y de gatitos y te vas a dar cuenta que en un par de semanas tu contenido empieza a cambiar. Y empieza a mirar, y ahí uno les pide también que empiecen a ser más conscientes de cómo se sienten ahora cuando están viendo redes sociales versus cómo se sentían antes cuando estaban viendo todas estas imágenes inconexas. El tiempo, como decíamos, más de 3 horas se puede considerar un uso que podría ser más riesgoso, entendiendo que también hay que motivar que el contenido sea mucho más agradable y que pueda haber una intención. Entonces, en ese caso, el tiempo también modula. O sea, no es que sí o sí por más de 3 horas estamos todos condenados a desarrollar alguna problemática, pero sí nos permite poder ir modulando los efectos. Y por supuesto las características que cada uno tenga, las historias de vida, todo eso va a ir influyendo, entendiendo que para por lo menos los trastornos alimentarios sigue siendo una causa multifactorial. Por más que el uso de redes sociales pueda ser un factor importante, es uno entre muchos más. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto? En el área al menos de prevención de trastornos alimentarios se está abordando bastante el uso o sea, la imagen, se aborda mucho la imagen corporal. Respecto a lo que es redes sociales en particular, es la mediante la alfabetización mediática. Esto de contextualizar, de poder de traer una mirada un poco más crítica al uso o a los medios y al uso de la información. Entonces, tenemos programas como MediaSmart o SOME por Social Media que permiten este análisis crítico. O sea, en el caso de MediaSmart es el análisis crítico de los medios de comunicación, que permite también que las personas puedan acceder a las fuentes, por ejemplo, que vayan a entender cómo funciona una noticia versus cómo podría funcionar una publicidad, que la publicidad también tiene un objetivo, y respecto al tema de las plataformas digitales, lo mismo, o sea, como el tema del uso de filtros, de las ediciones también, y de entender que una imagen o un video sigue siendo una parte ínfima de la vida de una persona. O sea, si dividimos un día en la cantidad de segundos que nosotros vivimos, ¿qué son 20 segundos de la vida de otra persona? O sea, no me dice nada de esa otra persona. Y ahí nos ayuda a poder ir desarmando estas ideas, valga la redundancia, idealizadas respecto de otras personas. Entonces se busca que sean evidentes todas estos mecanismos que se utilizan. Al final de cuentas, el marketing se hace mucho de la psicología para poder intencionar algo con el objetivo último de adquirir ese producto o contratar ese servicio. Entonces,
eso es cómo funciona, digamos, y tenemos que ser claros y poder traspasárselo y hacerlo entender a otras personas, entender que esto no es neutro. De la misma manera que nosotros no llegamos de forma neutra a nuestras redes sociales, llegamos con todas nuestras historias, con todas nuestras vivencias. En términos de efectividad, es prometedor. En realidad se logra modular, pero no es, digamos, no es algo que vaya a ser revolucionario, pero sí de forma significativa. O sea, siempre va a ser mejor hacer estos análisis, estimular estos análisis, que lograr que todo el mundo pueda tener un grado de alfabetización mediática, porque sí o sí va a ser más protector para tener un uso, digamos, más saludable de las redes sociales. Hay un mayor impacto en la reducción de la internalización del ideal de delgadez cuando uno lo va desmontando, en realidad, programas ya, por ejemplo, de prevención ya más directa de trastornos alimentarios, de mostrarle también a quienes ganan con las inseguridades de las mujeres, quienes ganan con las inseguridades de los hombres que van a pagar, no sé, pues, un año de gimnasio, por ejemplo. O sea, ahí está ganando una industria. Entonces, eso es importante, de entender que hay un objetivo de mantener a las personas inseguras para poder motivar estas ideas de cambio, y eso tiene que ver con este ideal que es claramente inalcanzable. Y esto tiene efectos preventivos, pero no es un tratamiento para trastornos alimentarios establecidos. O sea, la afectación mediática es parte de lo que uno hace en tratamientos de TCA, pero no es el foco central de la intervención, al menos. No sirve, de hecho, sirve mucho más en términos preventivos que dentro del tratamiento, donde es algo que sí o sí se va a tener que abordar. Respecto de otros enfoques, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual mejorada, que está validada como eh, un programa de tratamiento para trastornos alimentarios. En el caso de su variante, se ha propuesto una variante digital, que esta variante está pensada en sostener los avances que se lograron o que se han mantenido, digamos, respecto de trastornos alimentarios. Entonces, estas son sesiones que son autoguiadas. Esto no es un tratamiento como el original de terapia cognitivo-conductual mejorada, y tiene que ver con poder reforzar ciertas ideas. Y esta ha tenido efectividad, pero el tema es que al ser digital hay una mayor tasa de abandono. O sea, el compromiso, digamos, es un poco menor. Claramente no es un programa que esté pensado para personas con trastornos alimentarios que estén más graves, más descompensados o con mayor comorbilidad. Y por supuesto también requiere un cierto grado de uso de medios digitales. Entonces tampoco está pensado para cualquier tipo de persona. Pero a las personas que cumplen con el perfil ha tenido también bastantes y buenas, digamos, buenos resultados. Y eso también nos habla de cómo también desde el área de los trastornos alimentarios hay que irse adaptando a estos nuevos escenarios. También podemos pensar en intervenciones breves, ya más condensadas, que apunten directamente a la imagen corporal, como por ejemplo intervenciones de una sesión. Nuevamente, preventivas, sí, para trastornos alimentarios como parte del abordaje. En realidad una intervención breve no se justifica, debería hacerse algo un poco más extenso en el tiempo. Pero en el caso de otros contextos no clínicos, tendría mucho más sentido poder hacer intervenciones de este nivel, por ejemplo, en atención primaria o en contextos escolares, pensando, por ejemplo, en programas de adolescencia, de los centros de salud familiar, o en el caso de los colegios en ciertas edades. Sugiero normalmente como de los 12 años, que es una buena edad para empezar a hablar de o hacer intervenciones respecto de la imagen corporal, pero tienen que ir con un objetivo y tienen que ser acotadas en realidad. Por ejemplo, puede hacerse técnicas de reestructuración cognitiva de distorsiones sobre la apariencia. Hay modelos como el BIP, que es el Body Image Program, que también hablan o sea, y que están focalizados en hacer esta disonancia cognitiva, o sea, respecto de los ideales de cuerpo versus la realidad, y eso ha tenido ese es un buen efecto preventivo, como decíamos, más bien que interventivo.
También las técnicas contemplativas respecto a la conexión con el cuerpo desde otro lugar, no desde lo estético, sino que desde las sensaciones, desde la experiencia, digamos, corporal. La exposición a estímulos corporales temidos, como por ejemplo, en el caso de evitación corporal, el poder mirarse en el espejo, el poder utilizar ropa que pudiera considerarse digamos, más reveladora o más compleja porque expone, no sé, digamos, una parte del cuerpo que les causa cierta inseguridad, o también en el caso de situaciones sociales, el poder estar sin, digamos, o con cada vez menos ansiedades respecto al cuerpo en la figura. En general, con este tipo de intervenciones sí se reduce la insatisfacción, y eso también se observa dentro del abordaje clínico, y eso así, a su vez reduce los síntomas de trastorno alimentario. O sea, la insatisfacción corporal juega un rol muy importante dentro de la psicopatología de los trastornos alimentarios. Entonces, eso disminuye tanto la motivación, por ejemplo, por la restricción, como, por ejemplo, el descontrol alimentario que pudiera venir por causas emocionales que fueran derivadas de esta insatisfacción. Entonces, al final es algo que va creando una especie de círculo virtuoso. Para poder intervenir en este caso, siempre tenemos que tener en cuenta que todos los modelos, o de la mayoría de los estudios han venido principalmente del norte global, por lo tanto es importante que como profesionales nos formemos en la psicopatología de los trastornos alimentarios y en la intervención para poder generar estas adaptaciones culturales para nuestras poblaciones, entendiendo que culturalmente podemos ser bastante distintos. Por ejemplo, modelos que están creados en el Reino Unido no consideran la figura de los abuelos, que es tan importante en Latinoamérica, que también están relacionados con la alimentación y que en muchos casos implican que tenemos que mirar no solamente a los padres, sino que también a los abuelos, porque resulta que los adolescentes almuerzan toda la semana con los abuelos y los fines de semana solamente con los padres. Ahí tenemos que hacer adecuaciones, sí o sí, y también en las formas que tienen las personas hispanohablantes y personas latinas en realidad de referirse, por ejemplo, al cuerpo de los otros, a los ideales corporales que también pueden ser distintos en distintas poblaciones. Se pueden observar distintas valoraciones en el caso del cuerpo de personas en Colombia, como puede ser en el caso de Chile. Tenemos que tener también la claridad de cómo juegan los roles de género en este caso, cómo la imagen corporal también se pasa a ser parte de esa observación, y por supuesto la influencia de los medios. ¿A qué se está hablando acá? Nosotros acá en Chile lamentablemente tenemos en estos momentos una anécdota bastante triste respecto de personas que hablan de la imagen corporal de otros como algo que se ve feo, algo como desde nuevamente lo estético. No quiero darle más visibilidad a esa mujer, ya que de entrada a mí no era santo de mi devoción, pero eso también habla de cómo nuestra cultura está mirando los cuerpos que pueden ser significados como gordos, y eso también tiene influencia respecto a la conducta alimentaria de, no sé, niños, adolescentes, incluso adultos jóvenes que puedan estar, que estén viendo estos programas o que puedan acceder a ellos, entendiendo que ahora incluso la televisión ha traspasado también hacia las redes sociales. Tenemos bastantes necesidades, sí, en Latinoamérica. O sea, necesitamos más investigación localizada, más adaptación de protocolos, por lo menos en el caso del Body Image Program, sí está adaptado a gran parte del territorio latinoamericano, así que por ese lado por lo menos tenemos algo desde el lado de la prevención. Y también tenemos que considerar a las familias dentro de los procesos terapéuticos en todas las líneas, o sea, no solamente con los adolescentes, sino también con los adultos, y tenemos que considerar todos los tipos de familias. O sea, en muchos casos también vamos a tener que trabajar con las familias escogidas. Y eso es parte de las adaptaciones que como tratantes tenemos que considerar. Y también tenemos que adaptar todos los materiales psicoeducativos a contextos culturalmente relevantes. Las brechas que tenemos, la investigación, como dije, la mayoría es y además el acceso, no solamente es en el norte global, sino que también podemos encontrar barreras de acceso en términos de idiomas, porque está la mayoría de la investigación en inglés. Y además tenemos poca evidencia sobre la efectividad de todas las intervenciones en nuestras poblaciones. Como digo, estamos ahí todavía con mucho espacio para poder investigar.
Ahora, qué podemos hacer aquí? ¿Cómo evalúo si el uso de mi paciente o incluso de aquellas personas que puedo querer es problemático o no? No tenemos un instrumento propiamente tal, pero sí podemos ir haciendo preguntas. Entonces, el tiempo que se utiliza en redes sociales. No es necesario siquiera tenerlo claro, estimarlo, sino que ahora incluso le pueden pedir que saquen el teléfono y que muestren cuánto tiempo usan en redes sociales. Actualmente hay bastante detalle y esa es una información que podemos utilizar a nuestro favor. Incluso también hay estas cosas que nos ayudan a ir limitando el contenido, o sea, no limitando entre comillas, que aparece como una advertencia, llevas más de una hora, nos ayuda también bastante a irlo manejando. También hay que preguntar por el tipo de contenido consumido. Y muchas veces pasan adolescentes que quedan como que no, o sea, algunos no se lo habían preguntado incluso. Entonces, hay gente que no lo sabe y puede haber incluso una intervención dentro de un espacio clínico donde pueden revisar en conjunto como a qué o a quiénes se sigue y por qué se sigue. O sea, no es llegar y decir, ah, ¿por qué? No, tiene que haber una razón, o sea, idealmente, entendiendo que este espacio de redes sociales es una extensión de un espacio personal. Entonces también tenemos que extender esa idea de que yo no estoy todo el día con personas que no me van ni me vienen. Entonces, ¿por qué yo debería estar sabiendo de personas que no me interesan, por ejemplo, con las que no tengo algún vínculo, algo que me lleve hacia esas personas? La frecuencia que se dé también de la comparación corporal en plataformas digitales. Eso eh, va a tener que ver también con, muy de la mano con el tipo de contenido consumido. Eso va a abrir estas preguntas. ¿Y qué pasa? Esto también es bien interesante y genera ese primer paso hacia la autoconciencia. ¿Cómo te sientes antes de ver redes sociales? ¿Cómo te sientes durante? Si que sientes algo y cómo te sientes después. O sea, el poder ir generando esa conciencia es muy importante. Y como digo, no solamente los adolescentes, los adultos también. O sea, también vale la pena cada uno preguntarse, o sea, ¿cómo me siento después de estar una hora en Instagram? ¿Y por qué también? Porque hay gente que se siente culpable por estar mucho tiempo en redes sociales. Entonces también eso sirve abordarlo. Y después podemos incluir, como decíamos en la entrevista clínica, hay que identificar las plataformas específicas utilizadas también, qué se hace en redes sociales. O sea, porque he tenido, por ejemplo, pacientes que no publican nada y miran solamente las publicaciones de los demás, pero hay otros que publican, hay otros que tienen más de un Instagram. En los adolescentes tienen este Instagram o esta cuenta que tienen para poder vigilar o mirar a otras personas que no quieren seguir de su cuenta personal. Entonces, hay que ir mirando cuál es el uso que se tiene de redes sociales y es bien importante en qué plataformas, en qué momentos, para qué, con qué objetivo, busco los likes, qué pasa si llegan, qué pasa si no llegan. ¿Qué pasa si alguien sube una foto donde yo aparezco y me gusta, no me gusta cómo me veo? ¿Qué pasa con eso? O sea, identificar todo eso. Y también para qué. ¿Cuándo lo uso? Lo uso cuando estoy aburrido, lo uso cuando me siento mal, lo uso cuando no quiero sentir nada, no me doy cuenta por qué lo uso, es algo mecánico, es muy bueno ahí ver, porque en el caso que sea algo mecánico también nos abre la puerta a ir viendo por qué es mecánico y qué hace, qué facilita que lo sea. También importante detectar contenido pro deseado, comunidades problemáticas, poner el foco en eso, todas las aplicaciones para conteo de calorías, también generan esta obsesión con información que no es necesario que se maneje, además que parten desde parámetros que no son los adecuados. En el caso de los adolescentes, las curvas nutricionales son diferentes a las de los adultos y el estimado de calorías que debe consumir una persona es distinto al que tiene que ser que consuma otra. Y eso también va a ir en función de muchos factores que una aplicación es imposible que pueda abordar. Entonces también podemos llevarlo desde ahí, que no nos va a dar una información que sea realmente fidedigna y que nos termina obsesionando con algo que ni siquiera es 100% real. Eh, y también tenemos que tener en cuenta cuáles son los indicadores de uso problemático. Y también, por ejemplo, qué pasa cuando el impacto emocional post-uso y también podemos ver el impacto conductual post-uso. O sea, ¿qué hago yo inmediatamente después? Si veo algo en redes sociales que es lo que me empuja, por ejemplo, a una conducta alimentaria alterada o es lo que la evita, también podríamos verlo desde ahí.
aunque estamos hablando ahora de lo problemático, pero podría ser algo positivo. Entonces, por eso la evaluación es caso a caso y es minuciosa. No hay preguntas tontas acá en el uso de redes sociales. Quizás el hecho de que ahora haya una brecha quizás un poco generacional con los pacientes ayuda a que puedan contar todos y absolutamente todos los detalles de su uso en redes sociales. Importante también el trabajo con las familias. Esto yo lo digo desde antes de mi pasado infanto-juvenil, desde la era de los videojuegos, que no se ha ido a ninguna parte en realidad. Las familias deben saber en qué ocupan el tiempo sus hijos. Y eso nos guste o no nos guste, implica estar conectados, implica jugar un ratito que sea el juego que juega el hijo o la hija, implica estar conectados y también saber cómo están usando sus redes sociales. O sea, y eso también es importante fomentar que se den estos climas de confianza donde pueda ser, donde se pueda compartir parte de ese uso de redes sociales. Y tenemos que con esto ir ayudando a las familias a ir comprendiendo cuál es este uso. Ni siquiera me metí con Roblox y debería haberme metido con Roblox también un poco, pero como esto es imagen corporal y Roblox no tiene nada que ver con eso, pero también, o sea, es muy importante que las sepan qué significa, porque mucha gente piensa que Roblox es un juego y no, o sea, es una red social al final de cuentas. Entonces, por eso tenemos que ser claros con la información, no estar generando quizás esta histeria colectiva respecto a las redes sociales, pero sí ser bien claros que esto es una extensión del espacio personal de sus hijos. Entonces, frente a esto, es qué quieres hacer con ese espacio personal de tu hijo o cómo quieres relacionarte con ese espacio personal de tu hijo, cómo llevarlo por ahí. Siempre, o sea, y siempre fomentar esta mirada no punitiva, porque necesitamos apertura y ante el posible castigo cualquier persona se va a cerrar, va a evitar. Entonces lo importante es que haya un uso comprensivo, por eso les decía que es bueno que tengamos hasta cierto punto esta brecha, porque permite preguntar más y juzgar menos. Y eso es importante transmitírselo a los padres, que si llegamos desde el juicio, inmediatamente vamos a generar esta barrera con nuestros hijos y no vamos a conseguir el objetivo, que es protegerlos al final de cuentas. Eh, Tenemos que establecer un uso razonable, un uso responsable, y eso también es importante, tiene que venir modelado de los padres. Nos pasa con los horarios de comida, por ejemplo, donde se supone que los chicos deben comer y resulta que la mamá o el papá está todo el rato metido en el teléfono. Aunque esté comiendo, no está realmente ahí. ¿Y cómo vamos a modelar un uso saludable si un adulto no está ejerciendo un uso saludable de ese instrumento? Entonces, también es importante que tengamos esa visión y de que los padres también tienen que modelar. Los chicos son esponjas en ese sentido, van a absorber aquello que ven. Y si tenemos padres que tienen un uso indiscriminado de redes sociales, vamos a tener hijos que lo van a tener también. Y eso es importante del contextualizar siempre desde no desde la sobreresponsabilización ni desde el juicio, nosotros también como terapeutas, porque los padres también llegan complicados y llegan ya con un grado de culpabilidad. Entonces, de la misma manera que la supervisión debe ser no punitiva hacia los niños, el abordaje con los padres también tiene que ser desde una perspectiva comprensiva y sin juicio y explorar aquellas dinámicas familiares que aumentan la vulnerabilidad, como decía, este tema de la comunicación, de la cercanía de la familia, también cómo se habla del cuerpo de otros, del propio también, porque puede existir esta comparación que pueda venir incluso desde desde lo familiar y que se extienda hacia afuera y el fortalecimiento de los factores protectores. Tenemos familias que tienen buena comunicación, fortalecerla, porque nos van a ser nuestros aliados siempre en el tratamiento. Y bueno, ya hablé bastante de las brechas, que es lo más, donde más estamos al debe, siempre falta investigación, nos falta actualización, tenemos que abordar ahora el uso de la IA también, este camino es bien largo, así que yo recién aquí estoy planteando algunas cosas a las que va a ser importante tener ojo y esto no acaba, así que bienvenidos a todos los desafíos que tenemos como clínicos e investigadores latinoamericanos. Así que les dejo los mensajes claves.
¿Son un factor de riesgo las redes sociales? Sí, ya se ha establecido, especialmente en adolescentes, pero no trabajan por sí solas, sino que se agarran bastante de mecanismos como la comparación social, la internalización del ideal de delgadez y la exposición a este contenido que es dañino y que se amplifica en esta famosa caja de resonancia. La evidencia está documentando una relación causal, esta vez sí está probado, eh, entendiendo que es multicausal, esta es una causa y está determinada. Tenemos intervenciones efectivas, tenemos que incluir el uso de redes sociales dentro de nuestras evaluaciones y de nuestros abordajes y también posteriormente de nuestros tratamientos, y necesitamos hacer adecuaciones que sean culturales y que también incluyan el uso cultural de redes sociales, o sea, culturalmente informado. No es lo mismo, y hay ciertas diferencias y esas diferencias es muy importante tenerlas en consideración. Y para poder facilitar esto, no podemos trabajar solos en trastornos alimentarios y en salud mental, en realidad en salud, si uno quisiera en general. No debemos y no podemos trabajar solos, tenemos que apoyarnos y tenemos que colaborar porque más miradas sobre el mismo fenómeno solamente afinan el ojo y eso siempre va a colaborar a nuestro bienestar y por supuesto al de nuestros pacientes. Así que ahí están todas las referencias que fueron utilizadas para este seminario que por supuesto me pasé, así que les pido disculpas por esos 9 minutos que hablé de más. Dejo ahora el, el espacio a las preguntas, porque yo llegué y hablé nomás, así que vamos a ir a revisar. Por temas de tiempos, no vamos a poder abordar quizás todas las preguntas. Ahí yo creo, Marí, por tiempo, quizás dos que puedan decir preguntas a alguien que quiera hacerlas, que no la haya escrito. Ya, Pero mientras las preparan, voy a leer un poquito por acá. Ya no es famoso entonces el SNAP, a no ser que tenga amigos extranjeros. Ya, entonces un problema que tiene solo Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Mientras no cambie la cultura del cuerpo, creo que poco tendrá que hacer las redes sociales. Antes de pasar en las revistas, exactamente, si esto ha cambiado el espacio, en realidad, donde se ha dado, no el contenido. Y como digo, hay una vuelta. Las revistas no son tan adictivas, ahora hay más brain rot. Eso sí, el contenido está siendo mucho más estimulante. Y al ser más estimulante, llama más la atención, es más envolvente, es más atrayente. A diferencia de las revistas, que en ese sentido, claro, pero también podemos tener una sobrecarga de información, podemos pasar al efecto como de insensibilización, entonces tenemos por ambos lados. ¿A quiénes se beneficia de la promoción de la disforia corporal? Dismorfia corporal, disforia de género, eso es bien importante, no son conceptos intercalables. En el caso de la dismorfia corporal, todas las industrias que tienen que ver con la estética, y desde ahí podemos entrar a los masajes reductivos, las operaciones, el Botox, incluso también desde el lado de la modificación corporal, por el lado del ejercicio, de la hipermusculación, los gimnasios. También la industria de la moda, por el tema de la limitación o la no unificación de las tallas. Entonces, esto puede decir que limiten, por ejemplo, el acceso a ropa a personas de tallas más grandes. eh, la industria farmacéutica por el uso de inhibidores del apetito, también puede ser la industria de los suplementos por el uso excesivo, por ejemplo, anabólicos, de esteroides, de proteínas incluso, y así podríamos seguir. Los anabólicos, como está, sí, está bien normalizado, aguante el pan y la fruta de Chile, momento viva Chile. Hoy denunció en TikTok un tipo que promueve la hidrogénesis para bajar de peso. La respuesta de TikTok fue que no encontró fallas en el live. Eso es una de las cosas por las que uno tiende como a bajar los brazos y decir no, no denuncio más. ¿Qué se puede hacer? En el caso por lo menos de la mayoría de las redes sociales, que una persona denuncie claramente no va a significar mucho, pero si son 10, si son 20, si son 100, ahí puede haber algo que pueda superar un poco más estas normas de convivencia y políticas de uso. Entonces,
Por eso voy al tema de no dejar de denunciar y ojalá que sí puedan denunciar y promover, así como me ayudan con las denuncias, porque así se logran bajar los contenidos y lo hemos logrado en ciertas ocasiones, con contenidos bien problemáticos acá, por lo menos en Chile. Entonces, de hecho fue una publicación que apareció en el mostrador para el 18 de diciembre, promoviendo la restricción en mujeres en particular, y a través de denuncias se terminó bajando. Quizás no la bajó Meta, pero se enteraron las otras personas, o sea, los dueños de la publicación que se estaba intentando bajar. Desconozco, pero de todas maneras el efecto fue el esperado. Entonces, aunque no se logre en un comienzo, no dejen de denunciar, es importante igual. Sol Carlos también acompaña con creo que era ella, creo que estoy hablando de la misma, puede ser que sí, que era una chica muy, muy dulce. Igual es difícil superar un TCA con tanta exposición, exactamente lo que estaba hablando recién de las tallas, hay toda una industria que no se ha querido poner de acuerdo. En Chile no tenemos ley de tallas, entonces una talla 34 es lo que se les ocurre a las personas, entonces ahí se nos complica mucho. Un psicólogo chileno que hace contenido sobre TCA, gordofobia, señor Zapote, recomiendo. Bien, bien que hay gente que está haciendo las cosas bien. El no me interesa también es una buena manera de ir entrenando el algoritmo. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué papel juega la resignificación de sexo en la percepción de la imagen corporal en el tratamiento de un TCA? ¿Es un riesgo dejar tomar ese tipo de sesiones a adolescentes que no están listos a nivel cerebral por su inmadurez en el desarrollo para tomar este tipo de decisiones? ¿Cómo lo manejan en la IPA? Gracias. El tema de la resignificación. A ver, aquí tenemos, es un tema un poco más complejo, pero al menos en lo que pasa en la experiencia de la infancia y adolescencia trans, en lo que respecta a trastornos alimentarios, eh, una de las formas que se puede, o la que se intenta manipular, manipular suena mal en realidad, pero por la que se intenta modificar, o al menos evitar, digamos, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios justamente a través de métodos restrictivos, tanto para personas trans femeninas como trans masculinas. Entonces, en el caso de los adolescentes, es importante que haya un abordaje psicosocial de su identidad de género y una adaptación que permita una relación saludable con su cuerpo, más allá de dejar o no a los adolescentes tomar la decisión por un tema de desarrollo. O sea, es mucho más riesgoso negar, digamos, esta exploración de la identidad que facilitarlo. O sea, por lo menos lo que respecta a trastornos alimentarios. Es mucho más amplio, de hecho, en el diplomado lo abordamos también más completo en una clase porque requiere una sensibilidad particular y un conocimiento y un abordaje también diferente al que se podría tener en el caso de personas cisgénero. Incluso aquí yo también estoy hablando de las personas no binarias, no solamente en el caso de la experiencia de las personas trans, pero en el caso de las personas trans, claro, como que está esta idea de que inmediatamente hay que meterlos con temas hormonales y en realidad no va por ahí. Entonces, respecto a trastornos alimentarios, sí es muy importante abordar la identidad de género y la experiencia de dismorfia corporal, en el caso que exista, y la disforia de género también, por separado. Hay más recomendaciones. Ahí mencionaron a esta mujer que yo no la voy a mencionar más porque no se merece mi saliva. El uso también de IA para recomendaciones nutricionales, eso también ha aparecido mucho. Y nuevamente, o sea, es como escuchar a alguien que le dijeron que el comer azúcar después de las 3 de la tarde no tiene efecto. O sea, tiene al final, lamentablemente la IA en estos momentos tiene esa misma validez que el rumor que escuchaste de la tía en el almuerzo familiar. O sea, no tiene mucho más peso, pero se está utilizando ahora para fuentes de consejo médico. Entonces, estamos muy atrasados en este tema del uso. Y ya, de aquí ya por temas de tiempo me voy a tener que saltar. Y alguien había levantado la mano, se me perdió, o si no, sigo con las preguntas de acá. Creo que había una. Talera corrientes y técnicas desde la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué opina del uso de terapias psicodinámicas con enfoque relacional para los trastornos alimentarios? También me gusta.
El psicoanálisis relacional ha hecho grandes cosas respecto al abordaje de trastornos alimentarios, se utiliza también bastante en adolescentes para abordar dinámicas familiares, así que también es posible abordarlo desde ahí. No es mi área de especialidad, mi área de especialidad es justamente la cognitivo-conductual, aunque tengo un enfoque más bien integrativo, pero así como de poder yo enseñar sobre terapias psicodinámicas, no, pero sí está también considerada dentro de los abordajes. Tiene menos evidencia, pero por lo menos acá en Chile sí se utiliza. Y de hecho, el, el equipo de trastornos la unidad de trastornos alimentarios de la Universidad Católica de Chile tiene un enfoque sistémico y relacional, además. Los tratamientos con enfoque sistémico tienen esta integración con la familia, como les había mencionado anteriormente. Hay varias escuelas también, pero en general tienen que ver con, y como se utilizan más en adolescentes, se les entrega los principales protagonistas de la recuperación, en este caso, son los padres. Las familias, o en este caso, en el caso que no fueran padres, o ahí como digo, el concepto de familia lo más amplio posible. Entonces, el trastorno alimentario se considera dentro de un síntoma del sistema y se aborda desde la perspectiva familiar. Como les digo, yo ahí no soy la especialista, pero sí se considera mucho y se trabaja mucho en adolescentes. Pero tiene los mismos principios que en general, el tema de separar la enfermedad de la persona, el tema de iniciar también o fomentar la realimentación y también una búsqueda de una identidad saludable. Ahí estoy de abordaje de la terapia gestal relacional de campo, que yo tenga conocimiento al menos, no, pero no me atrevería a decir que no existen. Por lo menos desde el área en el que trabajo no me he encontrado con ningún estudio desde la terapia gestal. Las cirugías bariátricas mangas en menores de edad sin contar con parámetros de inclusión. Lamentablemente hay muchos estudios que están saliendo, que se están promoviendo, no sé si estarán saliendo actualmente, pero hasta hace un tiempo, porque se habla de que las cirugías bariátricas en adolescentes tienen mayor efectividad que en adultos. Entonces también por eso se está promoviendo bastante y desconozco nuevamente si realmente será tan así como lo pintan. Parece que tuvieran menores tasas de reganancia de peso, entendiendo que las cirugías bariátricas la efectividad se mide en base a la reganancia de peso. Igual las intervenciones y parte de las ecuaciones incluir la perspectiva de género. Claramente, es muy importante que se incluya la perspectiva de género porque aquí nos afecta de formas distintas respecto a los ideales de cuerpo y también de las exigencias que se debe tener. Este tema del clean eating lo están tomando mujeres principalmente, entonces es muy importante tener en consideración eso, la cultura de la dieta apunta principalmente a mujeres, que tengamos ahora personas, por ejemplo, como la Venus Williams, que es una, o sea, no, perdón, Serena Williams, que es una de las mejores deportistas del mundo, promoviendo medicinas para bajar de peso. Se supone que es una persona que tiene la alimentación ideal y tiene la actividad física ideal y aún así tiene que recurrir a otros. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto, a quién va dirigido y por qué, cuál es el objetivo. Así que sí, de todas maneras. También los nutriólogos dietistas que promueven los retos, por supuesto. Lamentablemente, esto no es solamente que porque uno tenga, o sea, conocimiento, a veces uno tiene los conocimientos de nutrición, pero es la ética la que hay que tener en consideración. Con qué yo hago, qué hago yo con la información que promuevo, que es lo que ven. Y con eso voy a cerrar y no les voy a quitar más tiempo para también proceder la, al sorteo de la beca para el curso que parte ya en 2 semanas más, sí, en 2 semanitas más. Así que por mi parte, muy agradecida por su tiempo, por sus aportes también muy interesantes. Así que ojalá poder encontrarnos nuevamente en este curso que vamos a hacer en 2 semanas más para poder seguir abordando estos temas. Ahí los vamos a profundizar mucho más. Así que están muy invitados a poder acompañarme. En el caso de mis clases van a ser el día 16 y 17 de diciembre. Así que
No les quito más tiempo, le devuelvo ahí los controles a Marí para el concurso.